Hoy somos súper honrados de tener con nosotros un verdadero hombre de Dios. Él y su esposa. Su esposa va a estar con ustedes, mujeres, en Real, ¿ok? Ella viene, ustedes, wow, se preparan. Pero son pastores en Lima, Perú, en la iglesia Agua Viva, en Lima, Perú. Es una congregación impresionante. Uno desde lejos nomás los ve y los admira y se muere de envidia. Envidia santa, envidia santa. Entonces vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Yo quiero que abran sus corazones, abran sus mentes para recibir hoy una palabra de Dios para tu vida. Y vamos recibiendo a Sergio Hornung. Muy buenos días, ¿cómo están? Wow, qué alegría poder estar con ustedes esta mañana, este domingo. Por favor, tome asiento. Gracias, Pastor Chris, por la invitación y por el honor de poder estar con ustedes esta mañana y durante el Congreso de Hombres, que estuvo realmente increíble. ¿Cuántos hombres pudieron estar en el Congreso? Wow, la verdad que estuvo espectacular. Y hoy muy honrado también de poder compartir con ustedes en este domingo. ¿Por qué no te volteas a la persona que está a tu lado, le regalas tu mejor sonrisa y le dices: qué bien te ves? Dile: estuve orando toda la semana por sentarme a tu lado. Buenísimo. Ahora sí, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Buenísimo. Vamos a Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Voy a estar leyendo del verso 8 en adelante. Primera de Samuel 17, verso 8 en adelante. Dice así: y Goliat se paró y gritó, dio voces a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo los venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y no serviréis. Continúa diciendo: de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Este es uno de los pasajes quizás más famosos de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, la pelea entre David y Goliat. Pero hoy me gustaría darles una perspectiva diferente de la historia. Durante todo el día y todos los días, tú y yo estamos escuchando voces. Escuchamos la voz de las circunstancias, escuchamos la voz de los problemas, escuchamos la voz de nuestros enemigos y, por supuesto, escuchamos la voz de Dios. La pregunta que me gustaría hacerte en esta mañana es: ¿qué voz estás escuchando? O quizás más importante que eso, ¿qué voz estás obedeciendo? Porque el éxito o el fracaso en la vida está determinado por la voz que decides obedecer. Te lo voy a decir una vez más. El éxito o el fracaso en tu vida está determinado por la voz que decides obedecer.
¿Estás escuchando la voz de las circunstancias? ¿Estás escuchando la voz de los problemas? ¿Estás escuchando la voz de las deudas? ¿Estás escuchando la voz del fracaso? ¿Estás escuchando la voz del enemigo? ¿O estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué voz estás escuchando? Pero sobre todo, ¿qué voz estás obedeciendo? Lo increíble es que Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy. Dios nos habla cuando oramos. Dios nos habla cuando escuchamos su palabra. Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de nuestros pastores. Dios nos está hablando todo el tiempo, y quizás no es una voz audible, pero es una voz interior. Es el Espíritu Santo hablando en nuestro interior. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Y es muy importante que tú sintonices esa voz, escuches esa voz, pero una vez más te lo digo, lo más importante es que obedezcas esa voz. Si regresamos a la historia de David, si regresamos al texto que leímos, la clave para que David llegara a ser el rey más grande que ha tenido Israel fue que él obedeció, escuchó y obedeció la voz de Dios por encima de todas las otras voces que hablaron a su vida. Él escuchó y obedeció la voz de Dios por encima de todas las voces que hablaron a su vida. Si tú quieres victoria, ¿cuántos quieren tener victoria este año? ¿Cuántos quieren que el 2019 sea un año de victoria? Tienes que subirle la voz a Dios. Tienes que subirle el volumen a la voz de Dios y bajarle el volumen a la voz del enemigo. Es tiempo de ponerle mute a la voz del enemigo y obedecer la voz de Dios. Amén. Así que a través de este texto me gustaría enseñarte por lo menos tres voces que hablaron a la vida de David. Y me gustaría empezar en Primera de Samuel 17, 28. Primera de Samuel 17, 28. Dice así: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Miren, la primera voz que escuchó David fue la voz de su hermano mayor Eliab. Y es interesante porque su hermano nos habla de la voz del rechazo. Es increíble que su propia familia no creía en David. Es increíble que su propio hermano mayor no lo tenía en cuenta. Y cuando vio que David venía al campo de batalla, en vez de darle la bienvenida, en vez de alegrarse, en vez de celebrar, el hermano mayor lo rechazó. Le dijo: ¿tú qué haces aquí? Tú solo eres un pastorcito. Tú solo sirves para cuidar ovejas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y la primera voz que escuchó David fue la voz del rechazo. Su propio hermano, su propia familia lo menospreció, lo tuvo en poco. Y la verdad es esta, amigos: todos nosotros hemos escuchado esta voz. Todos nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, en ese salón de clases, en el barrio, con los amigos, hemos escuchado la voz de rechazo. Mi pregunta es si estamos creyendo esta voz, y lo más importante, si le estamos haciendo caso, si la estamos obedeciendo. Porque me encanta la respuesta de David.
Me encanta la respuesta de David, porque en 1 de Samuel 17, 29, 30 dice: pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado. Me encanta la actitud, me encanta el corazón de David, porque David no se puso a discutir con el hermano. David no se puso a pelear con el hermano. David simplemente lo ignoró y se alejó. Présteme atención a lo que te voy a decir. Tan importante como escuchar la voz de Dios es ignorar la voz del enemigo. Tan importante como saber escuchar la voz de Dios es saber ignorar la voz del enemigo. El enemigo también te va a querer hablar. Él va a querer poner palabras en tu mente y en tu corazón, pero tú vas a tener que aprender a ignorar esa voz, a ignorar esas palabras. ¿Cuántos me están siguiendo este domingo? Esto es muy, muy importante. Es tiempo que te apartes de esa voz que dice: no vales. Es tiempo que te apartes de esa voz que dice: no sirves. Es tiempo que te apartes de esa voz que dice: no puedes. Y es tiempo que sintonices la voz que dice: tú vales la sangre del Señor Jesucristo. Dios te amó tanto que envió a lo mejor que tenía en el cielo, a Jesús, para morir por ti. La Biblia dice que tú eres la obra maestra de Dios. Tú vales, amigo. Dije, tú vales, amigo. Tú vales la sangre de Cristo. Deja de escuchar esa voz que dice que tú no sirves, porque la Biblia dice de ti que tú sirves para hacer toda buena obra. Toda buena obra. Y deja de escuchar esa palabra y esa voz que dice que no puedes, porque mi Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vales, si eres capaz y si puedes, en el nombre de Jesús. Y vamos, si tú lo crees, vamos a darle un aplauso a Dios este domingo. Vamos, vino nuevo. Yo creo que tú lo puedes hacer mejor que eso. Lo interesante, porque muchas personas me preguntan cómo puedo saber cuándo es la voz de Dios. Y hay algunas formas de poder saber cuándo es que Dios nos está hablando. Por ejemplo, la voz de Dios nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Una vez más, la voz de Dios nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. La voz de Dios siempre va a ir alineada con la palabra de Dios. La voz de Dios nunca te va a decir: sé infiel. La voz de Dios nunca te va a decir: miente. La voz de Dios nunca te va a decir: roba. La voz de Dios nunca te va a decir: mata a la suegra. Esa no es la voz de Dios. Yo sé, algunos quisieran que esa sea la voz de Dios, pero la voz de Dios nunca va en contra de la palabra de Dios. Amén. La voz del enemigo va a traer confusión, pero la voz de Dios siempre va a traer dirección. La voz del enemigo siempre va a traer condenación, pero la voz de Dios siempre va a traer afirmación. La voz del enemigo siempre te va a querer infundir temor, pero la voz de Dios siempre te va a infundir valor. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. El enemigo te va a decir esclavo, el enemigo te va a decir pecador, el enemigo te va a decir perdedor, pero Dios te dice en este domingo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos, dale el mejor aplauso de este domingo. Vamos, el mejor aplauso del fin de semana a Jesús. El enemigo es un experto en señalar tu pasado. El enemigo siempre te va a hablar en términos de pasado. Él siempre va a traer
condenación a tu vida. Él siempre te va a refregar tus errores, tus fracasos y tus caídas. Pero la voz de Dios nunca apunta al pasado. La voz de Dios siempre apunta al futuro. Dios te está diciendo este domingo, lo mejor está por venir. Tus mejores días no están en el pasado, tus mejores días están en tu futuro. Vino nuevo, siento esta palabra para ti. Tu futuro es más grande que tu pasado. Tu futuro es más grande. Ustedes han hecho cosas increíbles en los últimos años. El Congreso de Hombres, el Congreso de Mujeres, el Congreso de Jóvenes, este local, los otros locales, los otros campus. Pero yo quiero decirles algo de parte de Dios. Esto es solo el comienzo. Vamos a ir por mucho más. Dios tiene mucho más para ustedes. Dije, Dios tiene mucho más para ustedes. La Biblia dice esto de ti. La Biblia dice que nosotros somos como la luz de la mañana que va en aumento. Tu vida va a ir de menos a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Gracias por esos 3 que lo creyeron. Vamos, si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesús. La primera voz, la voz del rechazo, la voz del hermano mayor. La segunda voz, préstame atención, 1 Samuel 17, verso 38 en adelante. Dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras del arroyo. ¿Cuántas piedras tomó? 5 piedras del arroyo y se las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. La segunda voz de la cual te quiero hablar es la voz de la comparación. Saúl trató de prestarle su armadura a David, y lo que le estaba diciendo a David es: David, si tú quieres vencer a ese gigante, si tú quieres vencer a Goliat, tienes que hacerlo a mi manera. Tienes que hacerlo con mis armas. Tienes que hacerlo con mi armadura. Tienes que ser como yo. Tienes que ser una copia mía. Y hay una voz que te va a decir: sigue la corriente. Si quieres tener éxito en este mundo, tienes que vestir como el mundo. Tienes que hablar como el mundo. Tienes que pensar como el mundo. Tienes que actuar como el mundo. Tienes que vivir como el mundo. Lo interesante es que David se trata de probar la armadura de Saúl. Y ustedes saben, la Biblia dice que Saúl era el hombre más alto del pueblo. Así que Saúl era extra large. Y la Biblia dice que David todavía era un muchacho. David era small. Así que cuando se pone la armadura, esa armadura le quedó muy grande. Tan grande que la Biblia dice que ni siquiera podía dar un paso, ni siquiera podía moverse. ¿Cuántos me están siguiendo? Y David sabía: yo con esta armadura no voy a poder vencer al gigante. Y tú no puedes vencer a tus gigantes con la armadura de otros. Si quieres vencer tus gigantes, tienes que usar tu propia armadura. Tienes que usar tu propia armadura. Dios te ha puesto dentro de ti una honda y 5 piedras. Dios ha puesto dentro de ti dones y talentos. Dios ha puesto dentro de ti grandeza y potencial. Tú tienes todo lo que necesitas para salir de este lugar y derribar tus gigantes en el nombre de Jesús. No necesitas la armadura de Saúl. No necesitas la armadura de otros. No necesitas la armadura de este mundo. Usa tus propias armas. Usa tus propias armas. Yo he aprendido algo. A mí me encanta aprender de otros.
De hecho, estaba viendo el folleto que ustedes reparten. Me encanta esa idea, súper creativa. Me encanta aprender de otros, pero he entendido, debo aprender de otros, pero no debo ser copia de nadie. Tú naciste original, no vivas como una copia. Tú naciste original, no vivas como una copia. No insultes a Dios pretendiendo ser alguien que Él no te creó. Porque la unción de Dios está sobre ti, no sobre la copia. La gracia de Dios está sobre ti, no sobre la copia. La autoridad de Dios está sobre ti, no sobre la copia. Y las bendiciones y las promesas que Dios tiene para ti, solamente las vas a poder alcanzar siendo tú. No pretendiendo ser alguien más. Yo no puedo predicar como el pastor Richards. Yo no puedo cantar como mi amigo Danny Ventura. Pero yo puedo ser yo y dejar mi propia huella, escribir mi propia historia, hacer la diferencia en mi nación y en mi generación. No te compares con otros. Corre tu propia carrera. La comparación es un ladrón de tu destino. Si tú caminas en el llamado de otros, nunca vas a poder dejar tu propia huella. Nunca vas a poder dejar tu propia marca. Saben, le contaba ayer al pastor Chris en la cena. Hace 3 años mi padre nos dio la gran responsabilidad de pastorear la iglesia que él fundó hace más de 30 años. Y recuerdo esa noche en la que Él nos pasó la posta, la estafeta, oró por nosotros y nos ungió como los nuevos pastores principales de la iglesia. Nuestro local, el Coliseo, estaba repleto. Cerca de 20,000 personas estaban en ese lugar reunidas. Y recuerdo que al día siguiente fui a tomar desayuno muy temprano con mi papá. Estaba mi papá, mi mamá. Comenzamos a conversar de lo que había pasado esa noche, de ese momento tan especial. Y al final de la conversación nunca me voy a olvidar las palabras de mi padre. Él me dijo: Sergio, muchas personas te van a decir que tú tienes que ser igual que yo. Muchas personas te van a decir que tú tienes que llenar mis zapatos. Muchas personas te van a decir que tienes que usar mi estilo, mi estrategia, mis métodos. Pero yo te quiero decir a ti, hijo, si tú te pones mis zapatos te pueden quedar muy grandes o te pueden quedar muy pequeños. Y ambas cosas te van a hacer tropezar en la vida. Así que, hijo, escucha la voz de tu padre. Usa tus propios zapatos. Y he venido desde Lima, Perú, para decirte: no te pongas los zapatos de otros. Usa tus propios zapatos. Usa tus propios zapatos. Y voy con la última voz. Voz del rechazo, la voz del hermano mayor. Aún su familia no creyó en David. La segunda voz, la voz de Saúl, la voz de comparación. Tienes que usar mi armadura si quieres vencer al gigante. Y por último, la voz de Goliat, la voz de la intimidación. Mira lo que dice Primera de Samuel 17, 42 al 44. Dice: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Voltea a tu esposo y dile: están hablando de ti. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí, contra mí, con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Vamos a dejarlo ahí. La voz de Goliat, la voz de la intimidación. La intimidación te quiere hacer sentir pequeño. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, Goliat lo primero que quiso hacer es hacer sentir a David pequeño. ¿Tú quién eres
¿Tú a quién le has ganado? Tú eres muy pequeño, tú eres un pastorcito, tú vienes a mí con palos. ¿Tú crees que me vas a ganar con una onda? Tú eres muy pequeño. Esto es para hombres, no para muchachos. Tú estás para jugar en tercera o cuarta división. Estas son las grandes ligas. Recuerden, en el primer pasaje que leímos, de hecho, Goliat le habló al pueblo. Y yo les repetí, la Biblia dice que cuando ellos escucharon sus palabras, en otras palabras, cuando ellos escucharon su voz, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y la Biblia dice que huyeron en cuevas y se escondieron. Porque si el enemigo puede intimidarte, él puede paralizarte. Si tú le prestas tus oídos al enemigo y él puede intimidarte, él puede paralizarte. Y eso fue lo que hizo Goliat con todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel estaba atemorizado. Todo el pueblo de Israel estaba intimidado. Todos habían huido a las cuevas y se habían escondido. ¿Cuántos me están siguiendo? Goliat no le había ganado a nadie. Sin embargo, todo el pueblo de Israel estaba paralizado. Si tú te das cuenta, Goliat no le había ganado a nadie. No había vencido a nadie. Solamente con la boca había paralizado a todo el pueblo. Pero me encanta lo que dice David. Vamos rápidamente. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy. ¿Cuándo? 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 El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Te daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en el Paso. Y para que sepa toda esta asamblea de vino nuevo que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla, amigo, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor, y Él te entregará en mi mano. Y Él te entregará. Miren la diferencia. El pueblo de Israel escuchó al gigante, pero David le habló al gigante. Una vez más, el pueblo de Israel escuchó al gigante, se llenaron de temores, se escondieron, huyeron. Pero David, una vez que escuchó al gigante, le habló al gigante. Y eso es lo mismo que nos dice Jesús. Jesús en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente. Él no dice habla de la montaña, Él dice háblale a esa montaña. Y eso es exactamente lo que David estaba haciendo. Le estaba hablando a ese gigante y le estaba diciendo: ¿sabes qué? Te equivocas. El que va a salir sin cabeza de este lugar eres tú. El que va a salir derrotado eres tú, porque mi Dios te va a entregar en mi mano, en el nombre de Jesús. Y esas fueron las últimas palabras que escuchó el gigante. No es tiempo de hablar del gigante, no es tiempo de hablar del problema, es tiempo de hablar de esa promesa que Dios te ha dado, de esa palabra que Dios te ha dado. Levántate cada mañana no describiendo el tamaño de tu gigante, sino alabando y describiendo el tamaño de tu Dios. Siempre las circunstancias, los problemas y tus enemigos te van a hablar, pero es tiempo de dejar de estar callado y empezar a responder. Responde con tus palabras, responde con tus promesas, responde alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y esos gigantes y esas murallas van a caer en el nombre de
de Jesús. Porque eso fue con lo que sucedió con el gigante. Después de que David habló, el gigante cayó. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu gigante va a caer en el nombre del Señor. Ese gigante va a salir sin cabeza de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Recuerda esto. Recuerda esto. Para cada mentira del diablo hay una promesa de Dios. Para cada mentira que él te quiere vender, Dios ya escribió una promesa. Encuentra esa promesa y declara esa promesa. Cree esa promesa y confiesa esa promesa. Y te voy a enseñar algo más. Primera de Samuel 17:32. Simplemente escúchenme, después lo pueden buscar. Dice: y David dijo a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Me encanta esto, porque David, por encima de la voz del hermano, por encima de la voz del rey y por encima de la voz del gigante, la voz que él creyó, la voz que él siguió y la voz que él obedeció fue la voz de su Padre Celestial, fue la voz de Dios. Y cuando tú te llenas tanto de la voz de Dios, ¿sabes lo que sucede? Tú te conviertes en una voz para los demás. Él le dijo: rey, tranquilo, no hay problema, yo me encargo. Yo voy a agarrar a ese gigante, yo le voy a cortar la cabeza a ese gigante. Y le dio esperanza al rey, y no solo al rey, sino todo el pueblo. Cuando tú te llenas tanto de la voz de Dios, tú vas a ser una voz de esperanza para tu familia, para tus amigos, para esta ciudad, para esta nación. Amigos, aprendamos a sintonizar la voz de Dios. Creamos esa palabra y obedezcamos esa palabra. Cierra tus ojos un momento, por favor. Quizás en este comienzo del 2019 han habido voces hablando a tu vida. Quizás ha sido la voz del rechazo, la voz del hermano mayor que te dice: tú no vales, tú no sirves, tú no puedes. Este va a ser un año más de lo mismo. Este va a ser un año más de fracaso. Este va a ser un año más de deudas. Este va a ser un año más de miseria. Pero yo quiero decirte, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te está diciendo este domingo: tú vales la sangre del Señor Jesucristo. Tú eres importante para Dios, tú eres especial para Dios. La Biblia dice de ti que tú eres la obra maestra de Dios. Mujer, la Biblia dice de ti que tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú vales, tú sirves. La Biblia dice que tú sirves para toda buena obra. Joven, tú sirves para estudiar. Hombre, tú sirves para trabajar. Mujer, tú sirves para tener una familia de bendición. Tú sirves para toda buena obra. Tú puedes. De hecho, todo lo puedes, porque tienes un Dios que te fortalece. No te compares con otros. No compares tu carro, tu casa. No compares tu trabajo y tu sueldo. No te pongas la armadura de otros, porque Dios tiene una bendición con tu nombre. Dios tiene una bendición y una promesa con tu nombre. No te compares con otros. La gracia, el favor, la unción, la autoridad no está sobre la vida del otro, está sobre tu vida. No está sobre la copia, está sobre el original. Deja de mirar al otro lado de la cerca y empieza a regar tu propio jardín. La comparación no prueba nada. La comparación es un ladrón de bendiciones, de promesas, de destinos. Corre tu propia carrera, rompe tus propios récords, llega a tus propias metas. Y por último, si Goliat se ha levantado a intimidarte, si Goliat se ha levantado a acusarte, a condenarte, a decirte que eres muy pequeño,
que vienes de un pueblo muy pequeño, de una familia muy pequeña, que tienes un trabajo muy pequeño, que tienes un sueldo muy pequeño, que nunca lograrás nada grande en la vida. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Goliat. Pero Goliat va a caer en esta mañana. Dije, Goliat va a caer en esta mañana en el nombre de Jesús. Declara tu promesa, declara tus palabras, declara lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. No te quedes callado. El enemigo te quiere en silencio, pero es tiempo de subirle el volumen a las promesas, a las palabras que Dios nos ha dado. Yo quiero declarar sobre tu vida que tu futuro es más grande que tu pasado. Yo quiero declarar sobre tu vida y tu familia que lo mejor está por venir. Yo quiero declarar sobre esta iglesia que hay nuevos territorios y hay más por conquistar. Yo quiero declarar sobre las conferencias que vienen que el mayor y el mejor vino está preparado para más adelante. Dios les va a dar cosas mayores, Dios les va a dar cosas mejores, Dios les va a dar cosas más grandes, Dios les va a dar cosas nuevas. Dios los va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesús.